Apreciada familia UTista, muy buenas tardes para todos ustedes. Son las 2 de la tarde y 1 minuto. Estamos arrancando este espacio denominado Aprendiendo Juntos, el espacio de bienestar institucional de la Universidad de Unidades Tecnológicas de Santander. Bienvenidos a quienes puntualmente nos acompañan cada tarde en este espacio diseñado especialmente para todos ustedes, familia universitaria, que desde sus casas se conectan con nosotros en este tiempo de cuarentena. Un tiempo excepcional que sin duda nos está dejando enormes lecciones a todos, especialmente lecciones alrededor de valorar aquello que damos por sentado, de valorar aquello que damos por obvio. Bueno, el tema de hoy, familias, el tema de hoy, equidad en la familia, deberes y derechos de todos. Primero, permítanme comenzar con un dato realmente estremecedor. El profesor Mario Riorda, en una conferencia virtual argentino que dio hace muy poco, nos contaba cómo en este momento el número de muertos por cuenta del coronavirus en Estados Unidos en 2 meses está igualando el número de soldados muertos en las guerras de los últimos 60 años. Esto es un dato que nos tiene que poner a pensar realmente alrededor de la magnitud que tiene este coronavirus y que tiene esta pandemia COVID-19, para que nos lo tomemos mucho más en serio de lo que de pronto hasta ahora lo hemos hecho. Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes. Voy inmediatamente a quitarle las notificaciones al teléfono. Listo, ya estamos otra vez para que no haya ruidos que nos interrumpan. Muy bien, equidad en la familia, deberes y derechos de todos. Familias, hemos hablado en este espacio de Aprendiendo Juntos, hemos hablado de un principio que es un deber, que es un derecho y que es una forma de ser. Aquí en este espacio estamos hablando de inteligencia emocional, estamos hablando de paz interior y estamos hablando de qué podemos hacer cada uno de nosotros para llegar a aproximarnos a ese estado de tranquilidad, a ese estado de serenidad que podemos entenderlo como un sinónimo efectivamente de la felicidad. Bueno, pues hoy seguimos con este tema tan importante. Les quería recordar, la semana pasada vimos cómo la paz, así como suena, la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento para todos los habitantes del territorio colombiano. Un derecho y un deber. Y así, bajo esa lupa, bajo esa mirada, es que hoy vamos a proponer el tema que nos encuentra, que es equidad en la familia, derechos y deberes de todos. Así que pónganse cómodos porque ya arranca este programa. Bienvenidos a Aprendiendo Juntos. Bueno, vamos a comenzar como corresponde. Tenemos que primero que todo, antes de empezar a hablar de equidad en medio de la familia, tenemos que hablar de lo que significa la equidad. ¿Qué es la equidad? Tantos significados. Recuerden, familias, aquí estamos definiendo palabras que de pronto ya tienen para ustedes un significado, pero aquí estamos actualizando esos significados para que algunas de esas palabras como empatía, asertividad, resiliencia, iniciativa tengan verdaderamente un nuevo concepto, tengan una mirada complementaria, y esa es la idea de estas clases que estamos dando cada tarde aquí en Aprendiendo Juntos de Bienestar Institucional. Compartan ustedes con sus familiares, compartan con sus amigos, con la comunidad universitaria este espacio. Denle por favor compartir para que más personas también puedan llegar a tener los datos y la información que en este espacio compartimos para todos ustedes. Entonces, equidad, una palabra muy importante y muy clave que hoy en día se asocia mucho con el concepto género, que es una palabra que en este siglo tiene un significado bien particular. Bueno, pues la equidad nos va a hablar de igualdad de ánimo en la primera definición que el diccionario de la Real Academia nos trae. Pero también vamos a encontrar que es una bondadosa templanza habitual, una propensión a dejarse guiar, es decir, estar propenso a dejarse guiar. También habla de justicia natural por oposición a la letra de la ley positiva. Habla también de moderación en el precio de las cosas. Y en la quinta vamos a encontrar una definición que es la que hoy vamos a tener como rasero, que es disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. Si estamos hablando en medio del ambiente y del contexto familiar,
Tenemos que hablar entonces de que cada persona, cada miembro de la familia, qué tan dispuesto está a dar lo que el otro merece. Pero aquí tenemos un punto bien particular, porque de pronto usted me va a decir, no, pues si el rasero es lo que la gente merece, pues yo considero que merecen tratos negativos de mi parte y en esa medida justifico mi actuar negativo. Bueno, no, aquí estamos hablando de dar lo mejor de nosotros, lo mejor posible, y por eso hemos hablado en todos estos días de cómo hacer de las relaciones interpersonales conexiones asertivas, conexiones que verdaderamente enmarcadas dentro del respeto logren comunicarse aquello que les preocupa, aquello que no les gusta, aquello que les genera conflicto personas. Ustedes son los llamados a reconocer, a ponerle nombre a esas inquietudes, a esas emociones incómodas para poderlas transmitir al otro. ¿Y cómo lo vamos a transmitir? Diciéndolo en el momento oportuno, justo, utilizando unas palabras que no ofendan para lograr transmitir ese mensaje que queremos llevar. Entonces, si estamos hablando de equidad, estamos entonces hoy nombrando esas situaciones que se forman en casa que de repente obligan a una redistribución de funciones. Mucho cuidado, porque en estos días de pronto y de repente alguna de las personas de nuestra familia se puede cansar, y es algo que en la medida de lo posible debemos procurar evitar. ¿De qué estamos hablando hoy en día? De que de pronto alguien en casa se siente sobresaturado, lleno de obligaciones, lleno de compromisos con su misma familia. A veces normalizamos que sea la misma persona de pronto la que generosamente se facilita para poder preparar alimentos, para poder mantener una cocina limpia, para poder mantener una casa limpia. Pero ¿será que entonces el lenguaje que estamos utilizando, por ejemplo, con nuestros hijos, apunta hacia darles a entender que ellos están llamados a participar, o cómo es que les estamos pidiendo a ellos? Porque, por ejemplo, una palabra que no deberíamos utilizar sería la palabra ayudar. Si nosotros le decimos a nuestro hijo que ayude a nuestra mamá, a la mamá de él, por ejemplo, en casa, pues entonces le vamos a estar dando un mensaje de que esa es una labor que exclusivamente le corresponde a la mamá, y resulta que no necesariamente. ¿Cuántos hombres que están viendo esta presentación saben cocinar y asumen también una cantidad de roles en casa? Es como decir que si nosotros en un momento dado le cambiamos los pañales al bebé, entonces estamos ayudando. No estamos ayudando, forma parte del ejercicio de la paternidad. Entonces, ubiquémonos muy bien, familias, para que no descarguemos todos los oficios ingratos por demás en una sola persona que al final pueda estarse cansando. No podemos permitir que la persona que nos está ayudando en casa se canse. Así sea una persona que esté recibiendo un pago por ese trabajo, podemos ser muy comprensivos, muy colaboradores y no descargar todo el trabajo en una persona. Imagínense ustedes una persona, por ejemplo, que trabaja en una casa prestando los servicios. ¿Cómo será el incremento de cansancio de esa persona en estos días? ¿Se han preguntado ustedes qué tanto se le habrá duplicado o hasta triplicado el trabajo de esta persona? Bueno, pues estamos llamados a ser considerados y en esa medida ponernos en el lugar de las personas y a evitar que se cansen. ¿Cómo lo podemos hacer? Solidarizándonos con tantos oficios que hay en casa. Usted de pronto es de los que dice, yo no cojo una escoba ni loco. Bueno, pues en estos días de cuarentena le vendría muy bien a usted, por ejemplo, ponerse la camiseta y hacer oficios que de repente no haga frecuentemente. Este es un muy buen día, familias, y una buena época para enseñarle a nuestros hijos a apoyar en la casa también. Pero a apoyar, ojo, no desde el entendido que están haciendo algo como un favor, sino que están participando dentro de los cuidados de la casa, que también es su casa. Ojo con los conflictos en familia. Ojo ustedes de pronto, estudiantes, parejas nuevas. Miren, y les cuento una anécdota muy sencilla que escuché anoche. La pareja joven se casa y más o menos a las 2 semanas la chica, recientemente casada, llama al papá y le dice: papá, estoy teniendo unas desavenencias con mi esposo, así que yo quiero irme para la casa. Y el papá sencillamente le dice: mijita, usted ya está en su casa, y le cuelga el teléfono. Ojo, familias, esta anécdota que nos enseña que tenemos que ubicarnos y sobre todo entender una diferencia clave que anoche, mirando a Yokoi Kenji, pude entender de una manera que no lo había ni siquiera analizado.
Anoche Yokoi comentaba lo siguiente: familias, hay que aprender a diferenciar lo que es la familia de lo que es el hogar. La familia, en palabras de Yokoi Kenji, constituye aquellos seres como por ejemplo nuestros papás, nuestros primos, hermanos, mamá, papá, abuelos, abuelas, etcétera, etcétera. Es decir, nuestro tronco familiar. Mientras que nuestro hogar, el cual asegura Yokoi que nace de la palabra que viene de la misma fuente de hoguera, significa justamente la nueva familia, es decir, aquellas personas que forman parte, por ejemplo, mi esposa, mis hijos, ellos son mi hogar. Es decir, la familia que estoy construyendo, la familia que estoy creando. Y él hablaba muy especialmente de saber diferenciar los espacios de la familia a los espacios del hogar. A veces hay familias y hay hogares que involucran y que invitan a vivir a sus casas, a sus familias. Hogares que invitan a sus familias distintas a vivir con ellos. Esto genera una cantidad de diferencias que ustedes, querida audiencia, sabrá compartirnos en los comentarios que nos hagan. ¿Se han presentado problemas? Claro que sí, problemas están prácticamente disponibles todos los días cuando mezclamos las familias, cuando estamos conviviendo todos con todos, cuando de repente está la hermana con el marido y la esposa, también tiene ella la mamá y tiene un primo y bueno, una cantidad de personas. Maximiliano, por favor. Entonces, familias, para que entendamos el tema de equidad, hoy, en este tema, Desaprendiendo Juntos, hablamos entonces de tener la disposición de dar lo mejor de nosotros, la disposición de estar pendientes de aquello que merece en términos de apoyo, de auxilio, de colaboración a tiempo, la gente que está con nosotros conviviendo en esta cuarentena. ¿Merece que los acompañemos? ¿Merecen que los cuidemos? Sin duda sí. Por eso es importante estar pendiente de sus necesidades y no únicamente recostarnos y estar pendiente de lo que nosotros queremos. Si hablamos de cuáles son los derechos y los deberes de los integrantes de la familia, necesitamos comenzar por el primer deber, que es el deber de ser pacífico. Ser pacíficos constituye el primero de los deberes que tenemos todos como miembros de una familia. Lo dice la Constitución y repetimos a riesgo de sonar intensos. Es un deber y es un derecho de obligatorio cumplimiento. La paz está contenida en el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia. Revísenlo, familia, revísenlo para que ustedes vayan verificando la información que aquí les entregamos. Bueno, dicho esto, vamos con un invitado que esta semana nos va a acompañar. Este invitado viene desde hace más de 2 siglos y es nada más, no mentiras, que digo 2 siglos, hace más de 2000 años, por favor. Así que vamos a hablar nada más y nada menos que del gran Aristóteles. ¿Cuál es la información? ¿Cuál es el legado que Aristóteles, antes de Cristo, 400 años antes de Cristo, nos dejó? Bueno, es de lo que vamos a hablar esta tarde, porque resulta que el buen Aristóteles, en uno de sus libros más emblemáticos, Ética Nicomaquea, nos dejó un legado para siempre. Aristóteles, ya saben ustedes, filósofo nacido en Estagira, nos dejó enseñanzas en términos de la virtud, en términos de lo que es la virtud. Y nos enseñó algo fundamental y clave, y es que la virtud está en el medio. Es decir, que también la felicidad es un punto medio al que llevamos los comportamientos. Un punto medio en el que no hablamos de vicios en exceso. Un punto medio en el que hablamos de que tampoco vamos a tener vicios por defecto. Ojo familias, los excesos son el punto de partida de Aristóteles para llevarnos poco a poco hacia lo que él entiende que es la virtud. Óiganlo bien, ¿qué es la virtud según Aristóteles? Es una posición intermedia entre 2 vicios, el uno por exceso y el otro por defecto. Cuando las cosas se hacen o muy o se dejan de hacer. Y para eso tenemos hoy unos magníficos ejemplos que van a permitir y a propiciar que todos nos acerquemos al libro favorito, al libro que por excelencia hemos defendido aquí en este espacio, que es, sí señores, el Diccionario de la Real Academia Española. Es el primer libro que tenemos todos que tener a la mano, sea cual sea el libro que estemos leyendo. Si no,
cometemos el grave riesgo de no entender los temas que en adelante se explican. Entonces, familias, vamos con la primera de las virtudes. La primera de las virtudes habla de una palabra bastante especial, que es la palabra apacibilidad. Apacibilidad es la capacidad de controlar nuestro temperamento y sobre todo de aplicar lo que en este espacio hemos hablado de inteligencia emocional alrededor del autocontrol. El autocontrol, ese manejo que le damos al primer impulso cuando ni siquiera hemos pensado y analizado las consecuencias, es cuando tenemos que detenernos por un momento, pensar muy bien lo que vamos a decir para no ofender, para poder hacernos entender, para poder lograr que las personas entiendan aquello que les queremos expresar. La persona paciente, que sería también un sinónimo de esta apacibilidad, no se enoja demasiado, pero ojo, tampoco deja de enojarse cuando tiene motivos suficientes para ello. Entonces miren ustedes, en términos muy castizos, hablaríamos de tener buen genio, pero no hablamos de un buen genio a ciegas, ni mucho menos de un mal genio tampoco porque sí. Estamos hablando de un punto intermedio, de una persona que no es necesariamente irascible, es decir, que no se anda delicando por todo, pero tampoco una persona que en el momento que tiene que mostrar que está rabiosa, lo disimula. Ojo, hablamos entonces de un punto medio que se llama apacibilidad. Segunda virtud, según el maestro Aristóteles. Si están escribiendo, magnífico, tomen nota, porque aquí lo que van a escribir es que la virtud se llama fortaleza. La segunda virtud aristotélica es la fortaleza. Y esta virtud es el punto medio entre la cobardía y la imprudencia. Entre la cobardía y la imprudencia. Entonces, ¿qué tendríamos en un punto medio? Lo que llamamos fortaleza, lo que sería una suerte de arrojo, es decir, de esa capacidad de darse ánimo y de echar para adelante en una situación determinada. Ojo, sin el ánimo de cometer actos temerarios. El miedo, al fin y al cabo, nos salva la vida. El miedo, al fin y al cabo, es una campana natural que nos alerta de algún peligro y que nos salva muchas veces de riesgos innecesarios. Pero la temeridad es actuar sin medir consecuencias. La temeridad no es fortaleza. La temeridad es actuar sin medir los límites. Es actuar sin medir los riesgos que se están corriendo por actuar sin razonar, sin pensar, sin medir cuál es el verdadero peligro que se corre con determinado comportamiento. Entonces, ojo, la persona fuerte es aquella que afronta el peligro siendo consciente de los riesgos y tomando las precauciones necesarias. Esto hace que el miedo se entienda como una emoción positiva, en la medida que nos cuida. Pero cuando no se vuelve positivo, cuando limita nuestras ganas no solamente de avanzar, sino nuestra decisión de con actos ciertos, certeros, avanzar hacia aquello que queremos conseguir. Recordemos, familias, que a nadar únicamente se aprende nadando. Es la única forma. En esta medida, si lo utilizáramos como ejemplo, pues veríamos que una persona con fortaleza sería una persona que, digamos, por ejemplo, entrena todos los días en una piscina para poder ir desarrollando su técnica, pero no es una persona que se arroje a un río furioso y que crea que con eso está siendo fuerte. No, con eso está siendo temerario e irresponsable. Miremos cómo entonces, efectivamente, la virtud, que es el punto intermedio, es lo que según Aristóteles, al final del día de tanto practicarlo, nos va a llevar a un estado de una sensación de felicidad, de tranquilidad, de serenidad. Estamos viendo, familias, estamos viendo cuáles son esos elementos que constituyen virtud alrededor de la narrativa de Aristóteles. Ahora bien, la fortaleza se trata entonces no de no correr riesgos, sino de no correr riesgos que sean innecesarios y tampoco evitar los riesgos necesarios para crecer. Fíjense ustedes que es llevar dos posturas al extremo y conciliarlas en una intermedia. Lo mismo que hacemos cuando estamos hablando de conciliación en derecho. En la conciliación o en la transacción, las partes tienen que aproximar sus diferencias,
de repente alguna tiene que ceder algo de sus pretensiones y esta también cede un poquito, de tal modo que se vayan acercando y poco a poco logremos un acuerdo sostenible. ¿Qué quiere decir un acuerdo sostenible? Un acuerdo que verdaderamente podamos convertir en algo cumplible a pesar de que el tiempo transcurra. Esto lo entendemos como un acuerdo sostenible. Bueno, sigamos adelante porque estamos hoy hablando de virtudes aristotélicas que funcionan para un mejor vivir. Vamos a hablar ahora de una que es súper clave y que en estos días sí que la necesitamos. Estamos hablando de la tolerancia. La tolerancia, fíjense ustedes, también la vamos a entender como un punto intermedio. Es el punto intermedio, es el punto de equilibrio entre el exceso de indulgencia y la intransigencia. ¿Qué es la intransigencia? La capacidad de decirle no a cualquier acuerdo, la incapacidad para mediar, la incapacidad para transigir, la incapacidad para conciliar. ¿Qué pasa si usted se cierra a todas las negociaciones? ¿Qué pasa si usted es una persona que a todo le anda poniendo peros, que a todo le anda diciendo que no? ¿En qué se convierte usted? Pero ahora, ¿qué pasa si usted es una persona excesivamente indulgente? Es decir, que a todo le dice que sí, que le da miedo decir que no, que prefiere quedar bien con las personas a pesar de decir que sí en su propia contra. Eso tampoco apunta hacia la felicidad según Aristóteles. Entonces, ¿cuál es el punto medio? El punto medio entre el exceso de indulgencia y el exceso de intransigencia es la tolerancia. En ese sentido y en esos términos explicamos aquí en Aprendiendo Juntos hoy el significado de esa importante palabra, lo que es la tolerancia, que en estos días la necesitamos mucho. Cuidado familias, porque perder la paciencia en días de cuarentena es supremamente fácil y es tan contagioso que usted inmediatamente se puede dar cuenta de cómo con su mal genio se puede contaminar el ambiente de toda la casa. ¿Está en nuestras manos cuidar el ambiente de casa? Claro que lo está, desde luego que lo está. Pero es que yo no soy el papá, pero es que yo no soy el hijo mayor. Eso no tiene nada que ver. Usted, humano, que está entendiendo las palabras que escucha, ubíquese en cuál es su participación en el bienestar de su familia, en el bienestar de su casa. ¿Qué está haciendo usted para que su familia esté mejor? Para que esta cuarentena esté siendo un rato agradable. O no me diga que está siendo usted justamente el factor de desasosiego o que está siendo usted el factor de discordia en la casa. No puede ser, por favor. Póngase usted a pensar en las preocupaciones que también con legitimidad tienen las personas que están en su casa, para que usted no solamente se ocupe de las suyas, sino que de manera generosa también se ocupe quizás de esas preocupaciones que puedan tener sus compañeros de cuarentena. Ojo, Aristóteles alrededor de la tolerancia pensaba que es importante perdonar, pero sin caer en el extremo de pasar todo, dejando que los demás pisoteen nuestros derechos o nos hagan daño deliberadamente y sin responder. Dirían en los adagios los abuelos, ¿no? Que se agache tanto, no, mejor no utilizo ese dicho, pero el caso es que usted no se deje llevar a los extremos de que se aprovechen de usted. Es lo que queremos decir explicando este principio aristotélico de la tolerancia. Ojo, tan negativo es ser extremadamente tolerantes como extremadamente intolerantes. Repetimos una y mil veces, la virtud está en el medio. Tercera de las virtudes según Aristóteles, de esas enseñanzas que estamos esta tarde recordando del maestro Aristóteles, el papá de los filósofos y quien nos ha dejado unas lecciones para toda la vida gracias a su nivel de claridad y de simplicidad para poder explicar las cosas. La generosidad se encuentra en el punto medio entre la mezquindad y la prodigalidad. Ojo familia, se trata de ayudar a los demás, pero sin entregarnos tanto que nuestra personalidad se diluya. Entonces, personas mezquinas que no comparten absolutamente nada, que no se les conoce ni un vaso de agua, como dicen algunos. Hay algunas personas que no tienen gestos de detalles, pero jamás nunca, por favor. A veces los gestos y los detalles no cuestan necesariamente dinero. A veces el hecho de que usted le lleve a un compañero de oficina un tinto, algo tan sencillo como eso, puede hablar muy bien de usted y puede lograr usted con gestos como esos hacer que de pronto la relación de oficina sea mucho más llevadera. Recordemos que tenemos
la misión y el deber también de velar porque el ambiente y el clima laboral se mantenga muy positivo, se mantenga siempre constructivo. Entonces, ¿cuál es la prodigalidad? Ya ser exageradamente generoso, ya ser de una forma que la gente prácticamente diga, no, pues que este no es generoso, este más bien es exagerada y como bobamente botado. No se trata de eso tampoco, se trata de llegar a un punto intermedio en el que se hable de la generosidad. Y nunca entonces en extremos ni de la mezquindad ni de la excesiva prodigalidad. Siempre tratando de llegar al punto medio para apostarle a la felicidad construida con nuestras propias manos. La felicidad, un asunto tan abstracto como individual. Modestia. La modestia es la cuarta de las virtudes que estamos viendo esta tarde. Virtudes aristotélicas para un mejor vivir. ¿Y qué es la modestia? Es la virtud que se encuentra en el punto medio entre no darse crédito suficiente por los logros alcanzados debido a una baja autoestima y tener un ego desmesurado que nos haga pensar que somos nada más y nada menos que el centro del mismísimo universo. Los dos extremos son negativos. Y ojo, porque al respecto de la autoestima hemos de recordar lo siguiente. Louisa Hay, que es una de las grandes autoras que hemos invitado también a estos espacios, nos dice y nos enseña en sus libros que toda enfermedad prácticamente, y no solamente enfermedad física, sino enfermedad social, tiene que ver con la falta de autoestima. Pero ojo, porque esto no se puede volver en una excusa para que usted, que nos está escuchando, entonces diga, entonces yo lo que tengo que hacer es quererme mucho. No, porque es que resulta que la autoestima sin medida se convierte en ego, que es un exceso de autoestima. ¿Y qué pasa con el exceso de autoestima? Pues que le hace a usted creer muy equivocadamente que usted es infalible, que usted no comete errores, que lo que usted dice, hace u omite es perfecto. Y en esa medida, pues el que más va a perder es usted, porque no va a poder tener la disposición que se necesita para aprender todos los días. ¿Cuándo estamos llamados a aprender? Todos los días, todos los días. Si no nos creemos eso, entonces va a llegar un día en el que simplemente nos creamos infalibles y estas personas que se creen infalibles pueden perfectamente ser pasadas como personas insoportables. Nadie quiere tener cerca a una persona de estas. Es más, hoy en día los nuevos cursos y las nuevas narrativas de emprendimiento todas apuntan, familias, a asegurar que si usted no se ocupa y no entiende el crecimiento personal de la mano con el crecimiento profesional, usted está llamado indefectiblemente al fracaso social, al fracaso como profesional. Toda la responsabilidad en nuestros profesionales, toda la capacidad que tienen que adquirir en sus clases, todas las habilidades que adquieren con la experiencia, pero toda la actitud que se modula cuando nosotros estamos pendientes de nuestro crecimiento personal, de nuestro crecimiento espiritual. Absolutamente fundamental y clave para que nuestro éxito a nivel personal no sea una quimera, sino que verdaderamente sea un fruto que podamos recoger luego de sembrarlo y de cosecharlo a partir de lo que en una sola palabra podría entenderse que es toda la enseñanza aristotélica, que es finalmente el bien ser, que es poner en la práctica estas virtudes. ¿Qué pasa si hablamos de la paz? La única forma de aterrizar el tema de la paz a nivel individual y a nivel de acciones es que alguien entienda que esto se define con ser pacífico. Ser pacífico es la mejor forma para poder hablar de paz con algo de autoridad moral. De lo contrario, nada que ver, nada que ver. Yo me puedo saber las teorías que se quieran aprender acerca de la paz, pero si soy una persona que no es pacífica para empezar con su familia, estamos absolutamente arando en un desierto. Eso no lleva para ningún lado. Bien, la modestia. Cuarta virtud aristotélica. Es la virtud que se encuentra en el punto medio entre no darse crédito y tener exagerada autoestima. De esto nos habla Aristóteles para explicarnos la modestia. De reconocer nuestros errores y virtudes asumiendo las responsabilidades que nos corresponden. Ni más ni menos que las que nos corresponden. Hoy nos está quedando claro, familias, que dentro de los deberes y los derechos que tenemos en casa está el de ser pacíficos. Con que nos quede eso, vale la pena todo este tiempo que estamos entregando el día de hoy. Siguiente virtud, una palabra
gigante, como suena ella sola. Magnanimidad. La magnanimidad es la virtud relacionada con el orgullo y es el punto medio entre no darse suficiente crédito y tener delirios de grandeza. Muy parecido al anterior. Se trata de que usted mantenga una postura siempre de aprendiz. Siempre de aprendiz. Solamente con esa actitud usted puede aprender mucho más y puede tener un mejor estilo para enseñar, para transmitir aquello que usted haya aprendido. También se debe actuar con autoestima sin exceso. No se puede convertir la autoestima en un ejercicio de autovanagloria. Son cosas súper distintas, no tienen nada que ver, familias. Y escuchemos con atención estas diferencias para que no nos equivoquemos pensando que estamos haciendo bien cuando no lo estamos haciendo. La sexta virtud aristotélica, la veracidad, es el punto medio, y estamos hablando de honestidad, es el punto medio entre la mentira, esa mentira habitual, y la falta de tacto para decir la verdad. Oigan esto tan importante porque este principio de veracidad nos habla del tono y del estilo. Entonces, mire que aquí no estamos hablando exclusivamente de ser mentirosos. Aquí estamos hablando de que también aplica la falta de tacto para decir la verdad. La falta de tacto para decir la verdad es el vicio en exceso que ni siquiera la mentira al momento de hablar de la virtud llamada veracidad. Ojo, familias, porque la mentira habitual, digamos esas mentiras que a veces la gente llama como mentiras piadosas, pero que al fin y al cabo también son mentiras, se entienden como el vicio en defecto al hablar de la veracidad como punto medio. Y el vicio en exceso ni siquiera nos va a hablar de otro tipo de mentiras, nos va a hablar de la forma como decimos las verdades. La falta de tacto para decir la verdad se convierte aquí en el vicio en exceso para entender la virtud intermedia que es la veracidad. Entonces, estamos familias, estamos estudiantes. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo va esta clase de hoy? ¿Nos estamos sintiendo identificados o no? ¿Cómo vamos? Buenas tardes para todos los que se conectan. Vamos ahora con la gracia. Ojo con la gracia, porque la gracia es sutil. Es como el sentido del humor. Miren ustedes, el punto medio entre ser un bufón y un antipático. El punto medio entre ser bufón y ser una persona antipática. Si usted se las quiere dar de chistoso todo el tiempo, usted está pasando por bufón y por un mal bufón. Y si usted es de los que es, al contrario, un hielo, un limón, que no se le saca una sonrisa por absolutamente ningún motivo, una persona que no muestra para nada nunca un gesto como de alegría, como de gracia, como de felicidad, pues mire, déjenos decirle esta tarde que la virtud en el medio, que está entre esos dos vicios, el uno, el de ser un bufón, y el otro, el de ser un antipático, se encuentra en una palabra llamada gracia. La gracia, una palabra sutil, ligera, deliciosa quizás de entender, es una palabra que se encuentra entre dos extremos no agraciados, justamente, y valga la redundancia, el ser bufón y el ser antipático. Vamos con la octava de las virtudes aristotélicas que estamos viendo esta tarde, familia uteísta. Bueno, hemos hablado de que en la línea de Daniel Goleman, cuando él nos habla de inteligencia emocional, al final el último de los elementos nos habla de la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal es esa capacidad de conectarse con el otro, poder entender, gracias al uso de la empatía, poder entender qué es lo que está sintiendo, interpretarlo y ojalá poder ayudarlo. Estamos hablando entonces también, ahora viniéndonos para Aristóteles, desde Goleman hasta Aristóteles, ahora entonces hablamos de la sociabilidad. Y la sociabilidad es también un punto medio que nos puede hablar de ser exageradamente, si se quisiera, vamos a donde estas personas que son como en la montaña, que no hablan con absolutamente nadie, que son, ustedes me ayudarán, ¿cómo es que se llama? Aquí en Bucaramanga se utiliza mucho la expresión cuando la gente dice, vamos a ir a donde los ermitaños. Bueno, entonces es como el punto extremo, ¿no? Entre ser un ermitaño, ¿no? Propiamente allá encerrado en la montaña y pues con nadie y la cosa así muy mística, o ser ya una persona exageradamente sociable que cree que en realidad el cuento de 1.000.000 de amigos es cierto. Digamos que el punto medio es la sociabilidad, que habla de que usted pueda tener no demasiadas personas cerca, pero sí
sin que usted tampoco se encuentre con la incapacidad de hacer amigos. Entonces, un punto medio, no ser, digamos, de parches muy grandes, pero tampoco ser una persona enteramente sola. Entonces hablamos de la sociabilidad, esa capacidad de poder generar amistades sin generar, digámoslo, compinches, lo cual sería un término muy de nuestra cultura para poder entender este tema. El filósofo Aristóteles creía que debemos elegir a nuestros amigos con cuidado, pero que también debemos cultivar esas relaciones. Es decir, no solamente se trata de elegir un amigo, sino naturalmente de que la comunicación, el trato, el tacto y sobre todo la afinidad de pensamiento, la afinidad de valores, permita y facilite que esas amistades florezcan. Las amistades que no tienen en común conceptos de la vida como honestidad, como franqueza, como verdad, como respeto, son amistades que están llamadas al fracaso. Y las amistades no son para siempre, no son relaciones para siempre. Realmente en este espacio, familias, no consideramos que así sea, porque las personas cambian y cuando las personas cambian, las otras personas, pues desafortunadamente a veces pueden convertirse en talanqueras para ese crecimiento personal. A veces le hace bien al que se va y también al otro. No pasa nada, las amistades se pueden terminar y a veces incluso se hacen un favor los amigos cuando se alejan en algunas circunstancias, claro está. Entonces, la felicidad depende de nosotros mismos, decía el buen Aristóteles. Vámonos con el noveno de los principios, el noveno de las virtudes que hoy estamos nombrando desde Aristóteles, es la virtud del decoro. El decoro es el punto medio entre ser demasiado tímido y ser un desvergonzado. Son dos conceptos que están en extremo y que en su punto medio se llaman decoro. El punto medio entre ser demasiado tímido y ser desvergonzado. Aquí vamos a dedicar una clase, un capítulo completo a hablar de la timidez, especialmente cuando invitemos a hablar de ello al maestro Yoritomo Tashi, que tiene un libro magnífico que se dedica justamente a decantar este tema de la timidez, que a veces puede verdaderamente convertirse en una verdadera talanquera de vida para cada uno de nosotros. Entonces, las personas en el decoro son conscientes de que todos merecen ser tratados con respeto y esperan el mismo respeto, pero sabiendo que nada se recibe sin antes haberlo dado. Entonces, si usted quiere recibir respeto de los demás, lo primero que tiene que hacer, evidentemente, es ofrecerlo. Y el décimo y último, familias, para despedirnos en esta tarde aprendiendo juntos, es el principio de la justedad. Cualquiera diría justicia. Nosotros hoy en principio hablamos de la equidad. Y esta justedad es la virtud del punto medio entre el egoísmo y el desinterés total. El egoísmo, que a usted solamente le importen sus necesidades, que usted solamente se fije en aquello que es necesario y que es fundamental para usted. O el desinterés total. ¿Cuál es el punto medio que tenemos aquí? La justedad, que es entonces dar a cada quien según corresponde. Esta es la explicación de Aristóteles para las virtudes. Y así es como Aristóteles, hablándonos de cómo poner en práctica estas virtudes, nos habla ahí sí entonces de la felicidad como un resultado, como un efecto de poner en práctica todas estas enseñanzas que hemos traído esta tarde para ustedes. Familias, nos vamos despidiendo, agradecidos por su compañía, agradecidos por la atención que nos han entregado en esta tarde de mayo del año 2020. Familias, ha sido un placer, un saludo muy especial. Y esperamos que nos sigan acompañando cada tarde durante esta cuarentena para, desde Bienestar Institucional de las Unidades Tecnológicas de Santander, seguir aprendiendo juntos. Gracias, un abrazo para todos. Chao.